Bien, señores, miren, hoy es 25 de septiembre, se conmemora el 60 aniversario del derrocamiento de Juan Bosch. Y yo pienso que este es un día que los sectores que se definen o aspiran a ser o creen que son progresistas, deberíamos juntarnos. Pero antes de que ustedes entiendan lo que me hacen el honor de seguirme, los que les interesa la política, los que no son militantes, pero entienden la importancia de estos temas, que ustedes puedan primero entender cuál es la diferencia entre progresismo y conservadurismo y por qué, aunque yo creo que los dos sistemas llegan a necesitarse, a ser interdependientes uno de otro, no hay forma de que tú avances con un pensamiento predominantemente conservador. No hay forma. Hay forma de que tú puedas mantener la riqueza que conseguiste por ser conservador. Caso de España, por ejemplo. España era, lideró junto a Alemania y Francia el sacrosanto imperio germánico que sustituyó al imperio romano. Ese sacrosanto imperio germánico fue el que conquistó América en el 1492. Y España todavía vive de eso. Pero como España no hizo las revoluciones que sí hizo Inglaterra en el siglo XVII y sí hizo Francia en el siglo XVIII, en el 1789, España no hizo revolución. Entonces España quedó rezagada con relación al resto de Europa. ¿Por qué? Porque a España la dominó hasta los años 70 un pensamiento eminentemente conservador. ¿Por qué conservador? Porque ellos tenían que conservar ¿qué? El patrimonio que lograron con la conquista de América. Cómo ese país se convirtió en una potencia mundial, pero después lo fue perdiendo todo. Y no tuvo, hasta creo que pudiéramos decir la muerte de Franco, España no retoma la senda del pensamiento progresista y lo que España tiene es un progresismo emocional, no es un progresismo científico. Miren el colapso de Podemos, porque Podemos, y eso que Pablo Iglesias es profesor de política. ¿Qué hizo cuando llegó a las relaciones de poder? Practicar y promover una izquierda emocional que no existe en la ciencia política, que no tiene fundamento. Igual que ahora. La esposa de él promoviendo una vaina de que si el sí es sí, una vaina sobre las relaciones de pareja que no tiene ningún fundamento. A lo loco. Y ahí está. Y ahí está España con un progresismo emocional que no puede echar raíces porque es emocional. El progresismo no tiene nada que ver con tú promover la agenda LGTB. No hay un solo argumento en la ciencia que te diga a ti que si tú eres progresista tú tienes que promover la agenda LGTB. ¿Dónde está eso? Que me lo digan a mí. Yo no sé. Ah, pues ellos se han comprometido con esa vaina y ahí tienen un proyecto improvisado que en cualquier momento hasta Vox lo barre. Los radicales de Cataluña. Entonces, Europa hizo reforma, Francia, Inglaterra, por ejemplo, no significa que no estén atrapados en esa ola emocional de trumpismo y LGTB. Yo no estoy diciendo que no, el mundo entero está atrapado de eso. Pero por eso es importante saber lo que es progresismo y lo que es conservadurismo, que son los dos ejes ideológicos de la humanidad. Yo no, usted me dice a mí derecha y derecha es eso, pero derecha no es una ideología. Izquierda no es una ideología. Dígame, y dígame en los comentarios, ¿dónde diablo se fundamenta la izquierda o la derecha? No, no, no. Lo que tiene explicación en nuestro comportamiento, incluso genético, es el progresismo. Lo que tiene explicación incluso en nuestro comportamiento, en nuestra estructura genética, es el conservadurismo. Esos son los dos ejes que yo reconozco. Y hablando de eso, para no desviarnos mucho del tema, ¿qué es el progresismo?
El progresismo es la actitud frente a la sociedad, frente a la vida, donde una persona es capaz de sacrificar sus intereses personales para promover el cambio o los cambios que beneficien a la mayoría. Eso es progresismo. ¿Y qué es conservadurismo? Es la actitud frente a la sociedad, frente a la vida, donde una persona, por no sacrificar sus intereses personales, que pueden ser intereses religiosos, económicos, culturales, rechaza y retranca el cambio. El cambio fundamental. En España resistieron el cambio, ahí están en la cola de Europa. Entonces, en Francia promovieron el cambio, miren la diferencia. A eso es que yo me quiero referir, a eso es que yo me refiero. Entonces, el conservador resiste el cambio para que sus intereses no se afecten. El progresista promueve el cambio independientemente de sus intereses. Esa es la diferencia. ¿Hay momentos en que se complementan? Sí, los hay. Ahora, pero el pensamiento que lidera el Estado tiene que ser progresista desde mi punto de vista. ¿Para qué? Para tener mejores resultados sociales. O sea, esto afecta a todo el que está viendo este programa. No importa que tú seas influencer, que tú seas abogado, que tú seas corredor inmobiliario, visitadora médico, ingeniero. Todo lo que yo estoy diciendo afecta a todo el mundo por igual. Ahora, para que ustedes vean la importancia de esta fecha, del derrocamiento de Bosch, no de la fecha, del acontecimiento. Miren, para que ustedes vean la diferencia entre el pensamiento conservador dirigiendo un Estado y el pensamiento progresista dirigiendo un Estado, yo le voy a poner el caso del continente americano. En el continente americano, que tiene desde 1492 de existencias de civilización, porque aquí habían civilizaciones, pero eran civilizaciones indígenas, eran civilizaciones indígenas que no tenían el gen griego, de la cultura occidental. Entonces, esta cultura occidental en América tiene 430 años, desde 1992. 530 años, perdón. Señores, esto es tan dramático lo que yo voy a decir. No sé cómo diablo las universidades no enseñan política aquí, man. Yo voy a tener que poner tengo que poner una vaina. Yo tengo que enseñar todo lo que yo encuentro investigando. Oigan esto. Y díganme ustedes si ustedes han encontrado esto que yo les voy a decir en algún otro lado que no sea aquí. En 530 años que tiene América, el continente americano, desde la conquista de los españoles, solamente se han desarrollado 2 países, para que ustedes vean la importancia de que el pensamiento progresista lidere un Estado, una sociedad. 2 países. 2 países que han contado con una gran cantidad de recursos, pero en el mismo continente tenemos países que también tienen recursos y no se han desarrollado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre Canadá y Estados Unidos, que son los únicos 2 países de América que se han desarrollado, con el resto de América Latina que no ha podido desarrollar ningún país. La diferencia, ¿saben qué es? La religión. España promovió el catolicismo en América Latina y todos los países de habla hispana son católicos. Su pensamiento está determinado por los valores culturales y educativos de la Iglesia Católica, de la escolástica, una de las expresiones filosóficas más atrasadas de la Edad Media. Eso es lo que todavía se sigue enseñando en las escuelas de aquí. Pero en América del Norte, Canadá y Estados Unidos son protestantes. Una religión que promueve valores diferentes, más asociados al pensamiento griego del progresismo.
la cultura helénica, el pensamiento occidental, no oriental. Ese catolicismo que nos llega a nosotros es un catolicismo del Imperio Romano Oriental, de Constantino, de Constantinopla, que duró 1000 años más que el Imperio de Occidente. El catolicismo que nos llega a nosotros es un catolicismo de Oriente. El de los 7 pecados capitales, el de la moral de San Agustín. El protestantismo es de Occidente, de Alemania. Martín Lutero, 1518. La reforma protestante, una reforma. ¿Protestando contra qué? Contra el catolicismo, que era una estructura, una cultura de la corrupción. Es una lucha contra la corrupción que promueve las protestas de Lutero. Y se expresan en la creación de la separación de poderes en Inglaterra, que fue la primera expresión de Estado del protestantismo en el siglo XVII. El Bill of Rights, el Bill of Rights inglés, ese es el primero. Luego viene la revolución, la independencia norteamericana, que son los protestantes saliéndosele de abajo a la corona inglesa. Los norteamericanos del Mayflower. Esa es la segunda expresión del protestantismo expresado en un estado, el Bill of Rights inglés, y luego la independencia norteamericana, y después viene la Revolución Francesa, que es el tercero. Ustedes ven. Entonces, ¿Canadá qué es? Una mezcla de Francia e Inglaterra. Y Estados Unidos, una mezcla, un desprendimiento de los ingleses con apoyo de los franceses. Esos son los únicos 2 países que se han logrado desarrollar. En América, todo lo demás de habla hispana o portuguesa, que es lo mismo de España, son pobres, son subdesarrollados. Y la diferencia, ¿sabe qué es? El pensamiento progresista en los canadienses y en los norteamericanos frente al pensamiento escolástico conservador medieval de los españoles. Esa es la diferencia. Más nada, le pueden hablar muchísima mierda por allá a ustedes, pero lo que yo estoy diciendo es incontrovertible. Incontrovertible. Entonces, ¿cómo se expresa eso antes de entrar en República Dominicana? Lo que yo le estoy diciendo, que en 530 años, solamente los 2 países protestantes se han podido desarrollar. ¿Cómo se expresa eso en República Dominicana? Si asociamos los genes del desarrollo al protestantismo, porque todos somos cristianos. En América no hay ningún país que no sea cristiano, todos somos cristianos. Pero dentro de ese cristianismo hay una visión del cristianismo luterana, hay otra visión católica. Pues los católicos no generan desarrollo, con todo respeto. Y ellos son los que controlan la educación de mi país. Tienen 500 años. La UAS fue creada por la Iglesia Católica en 1538. Para que estemos claros. Para que estemos claros. Pero no hay un premio Nobel de la UAS. En 500 años no tienen un premio Nobel. En 500 años. Es más, no tienen un príncipe de Asturias. En 500 años. Y por eso es que yo quiero que ustedes ahora vean este dato. Miren, nos vamos aquí y buscamos cómo se ha comportado el pensamiento, cómo se ha comportado el pensamiento conservador y el pensamiento progresista de República Dominicana en el poder. ¿Cuál es la relación? ¿Quiénes han gobernado más? ¿Los conservadores o los progresistas? Vamos a ver. Miren, ¿qué yo tengo aquí? Gobierno progresista. Voy a hacer una lista que yo no la he terminado, que la estoy construyendo. Francisco de Rosario Sánchez, trinitario, progresista, 3 meses. Manuel Jiménez, 9 meses. José Salcedo, los que yo considero que tienen un corte más o menos progresista, porque esto era una selva, que la gente andaba de calza. Uno le asigna valores a eso por el comportamiento, no porque haya un pensamiento progresista estructurado.
Eso va a llegar con Eugenio María de Hostos y a partir de ahí. Pero antes de eso, Francisco Rosario Sánchez, 3 meses, Manuel Jiménez, 9 meses, José Salcedo, 11 meses, Gaspar Polanco, 2 meses, Benigno Filomeno Rojas, 2 meses, Pedro Pimentel, 5 meses, Ulises Francisco Espaillá, 6 meses, Gregorio Luperón, Francisco Gregorio Villini, Morales Languasco, Francisco Enríquez y Carvajal y Juan Bosch. Para mí, si tú sumas todo eso, te da menos de 10 años de progresismo, ¿sí? Menos de 10 años de progresismo. Ahora, ¿cuántos años tiene la República Dominicana? Tiene 178, 179. Vamos a ver. ...179 años. En 179 años, ¿qué nosotros hemos? En 179 años, ¿cuánto ha gobernado el progresismo? Déjame ver. 1 año, 2 años, 3 años, 3 años y medio, 4 años y medio, 5 años y medio, 6, 8, 10, 10 años y 11 meses. Según yo sé que esto no es correcto, no es completo, no es exacto, pero más o menos a rasgos generales, unos 11 años. En 179 años. Todo el resto, 168 años, ha gobernado el pensamiento conservador. Todo el resto. Empezando por Santana, que se creía atero, que se creía hacendado y traicionó al movimiento progresista, primero con los trinitarios y luego con los partidos, y luego con los progresistas de Moca, frente a Báez, y luego entonces con los azules, con la anexión a España. O sea, Santana traicionó 3 veces el progresismo dominicano y dirigió toda la Primera República contra otra de los líderes conservadores más nefastos para este país, que fue Buenaventura Báez. Porque también, además de Santana, que era un lastre ideológico, Báez para mí es el padre intelectual de la cultura de la corrupción dominicana. Buenaventura Báez, ese es el padre intelectual de la corrupción dominicana. Ahí fue que empezó todo. Y ya después de Báez y Santana, entonces miren ustedes, para que tengan una idea. La Primera República, Báez y Santana. La Segunda República, Lilís. Lilís es una síntesis de Báez y Santana. Tan corrupto como Báez y tan criminal como Santana. Lilís sin ningún tipo de principio. Pero después de Lilís, que termina todo el siglo XIX, entonces viene Trujillo, 30 años, que es una síntesis de Lilís, de Báez y de Santana, Trujillo. Y entonces, después de Trujillo, viene Balaguer, que es una síntesis del pensamiento de Trujillo, de Lilís, de Báez y de Santana. Balaguer lo tiene los 4 incorporados. Y entonces viene Lionel, que es una síntesis de Balaguer, de Lilís, de Trujillo, de Báez y de Santana. Conservador también. Aunque Lionel en principio con rasgos progresistas porque se formó al abrigo de Bosch. Pero cuando se desarrolló, balaguerista puro. Ahora mismo Lionel para mí es el principal alumno de Joaquín Balaguer. Más que Hito Bisonó. Para mí, Hito Bisonó tiene rasgos más progresistas que lo de Lionel. Miren el acto de la bandera. Se volvió conservador el tipo. No se quita un saco y una corbata. Tiene miedo. Los conservadores los caracteriza el miedo. ¿A perder qué? Lo que sea que tengan. Los progresistas no tienen miedo. No tienen miedo, le apuestan al futuro. Entonces, eso yo les quería decir para que ustedes vean
Una idea. A Danilo y a Abinader. A Danilo yo lo meto en ese mismo saco de Leonel. Y a Abinader todavía no lo puedo definir. Pero yo le pregunté a él, ¿cómo usted se definiría ideológicamente el medio de centro? Pero el comportamiento del presidente Abinader frente al tema haitiano lo lanza hacia el conservadurismo. Hay un diagrama que se llama gráfico de Nolan, que por tu comportamiento él te ubica en el conservadurismo o en el progresismo. Lamentablemente sigue el patrón de izquierda a derecha y a los conservadores lo ubica a la izquierda. Y a los conservadores los ubica a la derecha y a los progresistas lo ubica a la izquierda. El comportamiento del presidente Abinader frente al tema haitiano lo ubica a la derecha. Vamos a ver cómo termina. ¿Por qué es tan importante el 25 de septiembre para los dominicanos? Porque lo más probable es que República Dominicana, si el bochismo logra convertirse en una continuidad de Estado y gobierna 20, 30 años como el trujillismo, como el balaguerismo, o como el lilicismo, o como el santanismo, o como el baecismo, entonces ya República Dominicana con 20 años de bochismo fuera un país progresista, desarrollado, perdón. ¿Por qué yo digo esto? Por dos razones. Punto número uno, la República Dominicana tiene desde el año 1990 que no deja de crecer. Miren esta imagen que publicó, este informe que publicó el Fondo Monetario Internacional. Dice aquí, entonces, eso que yo tengo ahí atrás, que se publicó el día 7 de agosto, dice, la convergencia de ingresos de República Dominicana señala el camino hacia el estatus de economía avanzada en la próxima década. Está hablando de la convergencia de ingresos, cómo se están cerrando las brechas de los que ganan más y de los que ganan menos. Dice el Fondo Monetario Internacional que la República Dominicana en cuestión de décadas va a ser considerada una economía avanzada. Coño, que tenemos 32 años creciendo, pero estamos creciendo a lo loco. ¿Por qué? Porque no hay una identificación, no hay una definición ideológica, no sabemos para dónde vamos. Por eso le invertimos 236 mil millones de pesos a educación cada año y somos últimos en calidad educativa de América Latina. Eso es vergüenza. Por eso nosotros somos líderes de la región en embarazo adolescente y somos líderes mundiales en accidentes de tránsito, porque hay un empoderamiento informal. La misma cultura del motoconcho se monta en un Hyundai Sonata y se monta en una patana y sigue manejando la patana y el Hyundai, el Sonata, como si fuera un motoconcho, subiéndose por la acera, aparcándose en las áreas verdes, yéndose en vía contraria, robándose los semáforos, porque la cultura del motoconcho se traslada al vehículo de 4 ruedas. Y no hay ninguna planificación estratégica para bajar esas estadísticas. Ustedes ven, si nosotros fuéramos progresistas, ese crecimiento económico de 1990 para acá ininterrumpido ya estuviera conduciéndonos a la boca del desarrollo. ¿Entienden? ¿Y cómo yo quiero ilustrar esto? Por ejemplo, con el tema educativo. Hoy se cumple 60 años del golpe de Estado a Bosch. ¿Y qué decía Juan Bosch? Juan Bosch era hostosiano. ¿Y quién era Hostos? ¿Y qué significa Hostos para la educación dominicana? ¿Y por qué yo no le doy a Danilo, ni a Hipólito, ni a Leonel y todavía a Luis? No le puedo dar una categoría de progresistas en términos de su pensamiento, se los digo ahora mismo. Hostos llegó aquí después de la Guerra de Restauración, 1869. Llegó a República Dominicana en 1879. Después de la Guerra de Restauración, en la época de los partidos azules de Gregorio Luperón, llegó aquí. Y aquí fundó en el año de 1880 lo que se conoce como una escuela normal, inspirado en el movimiento francés progresista. ¿Qué significa escuela normal? Normale significa método, norma.
Entonces, esa escuela era para formar profesores para que a su vez generaran educación basada en qué, señores? Basada en la ciencia y en la razón frente a la educación religiosa de la herencia colonial española. Una visión científica alrededor de la educación. Bueno, ¿qué pasó cuando llegó Trujillo? Que era conservador, santanista, ibaecista y lilicista. Trujillo eliminó el ostosianismo de los programas educativos y volvió al santanismo a reproducir todo lo disparate de la escolástica católica. Todo lo disparate. Resultado, salió Trujillo en el 1961 y la República Dominicana siguió estando en los últimos lugares educativos. Entonces, llega Juan Bosch en el año 1962 al poder y miren lo que dice ese monstruo, ese gigante en el artículo 37 de la Constitución de la República. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en la Constitución del 63? Vamos a verlo para que ustedes vean por qué yo no puedo darle a ninguno de los últimos presidentes después de Balaguer, yo no le puedo dar una definición de progresista, porque no se atreven a eso que Juan Bosch promovió en esa Constitución del 63. Dice ahí, artículo 37, se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación. Repito, se garantiza la libertad de enseñanza y se proclama la ciencia como fundamento básico de la educación. El Estado tendrá a su cargo organización, inspección y vigilancia del sistema escolar, no el concordato de la Iglesia Católica como es ahora, que el concordato domina el Consejo de Educación en el Ministerio de Educación. No, no, no. El Estado tendrá a su cargo la organización, inspección y vigilancia del sistema escolar en orden de procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los estudiantes. Eso es el artículo 37. Y volvemos acá. Cuando tumban a Juan Bosch, viene los 12 años de Balaguer, después de la Revolución de Abril. Balaguer no tenía que reivindicar a Hostos porque Balaguer es enemigo de Hostos en términos intelectuales. Pero ¿quién fue que escribió Hostos el Sembrador? ¿Quién se fue para el exilio huyéndole a Trujillo para recolectar, para organizar todas las obras de Hostos? Fue Juan Bosch, ¿verdad? Ah, bueno, cuando Balaguer sale del poder en el 96, el PRD del 78 y del 82 no reivindicó a Hostos, no se atrevió, no tuvo los cojones para reivindicar a Hostos en materia educativa. El PLD viene en el 96. Leonel no se atrevió a enfrentar a la iglesia. Leonel no decía a nosotros, no me peleen con iglesia ni con periódico. A nosotros, a mí me lo decía. Leonel no tuvo los cojones para reivindicar a Hostos en materia educativa. Esa va a salir la educación en ciencia. Después vino Danilo Medina. No tuvo los cojones para reivindicar a Hostos, siendo los dos alumnos de voz, dicen ellos, alumnos de voz. Lo leían al revés. No se atrevieron. Le metieron cuarto a la educación, pero una educación chatarra que no sirve para nada. Después vino Hipólito. No se atrevió a reivindicar a Hostos, no tuvo los cojones. Y ahora Luis tampoco no se ha atrevido a reivindicar a Hostos. Y ahí están el 4%, 200.000 millones de pesos. Y la educación no sirve para nada. Es una vergüenza la educación dominicana. Saca a los muchachos más brutos de las escuelas y lo lleva a hacer tacita o a vender droga en un punto. Porque no sirve la educación. No refleja los valores del siglo XXI porque no está basada en Hostos. Y por eso es que yo digo de que si nosotros tuviéramos un pensamiento progresista, ya fuéramos un país desarrollado. Con este pueblo trabajando y produciendo más de 100.000 millones de dólares en PIB. Y esos dominicanos mandando 10.000 millones en remesa. Este es un pueblo trabajador, pero ha tenido un pensamiento conservador. No es que la clase política no sirva, no, no. Es que el pensamiento conservador, por la naturaleza, va mucho más lento que el pensamiento progresista. Y lo que podemos conseguir
En un año de pensamiento progresista nos toma 15 o 20 con el pensamiento conservador. Por eso en la República Dominicana todo es lento, porque es un pensamiento conservador el que está dirigiendo el Estado Dominicano. 168 años de 179 hemos sido dirigidos por el pensamiento conservador. Y por eso yo quise hacer este programa especial, para hacerle un homenaje al gigante de la política dominicana, al padre ideológico del PRM, del PLD y del PRD. Y los tres se están matando en vez de unirse a reproducir el pensamiento ideológico de Juan Bosch.